Buenos días a todos. Vamos a empezar con la sesión. El primer ponente es Carlos Fernández Carballal, es neurocirujano y nos va a hablar sobre las indicaciones de la vía anterior y cuándo plantearnos. Vamos a intentar ajustarnos un poco al tiempo y que haya la mayor discusión posible, que es lo más interesante de todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias a la organización. Y bueno, el título de la comunicación, de la charla son las indicaciones del abordaje lumbar anterior, cuándo plantearlo. Cuando me plantearon, cuando vi el título, lo primero que pensé es en la audiencia, que ante esta disyuntiva de cuándo plantear abordajes lumbares anteriores en el tratamiento de la patología de la columna, habrá una parte de la audiencia que posiblemente piense que nunca, y habrá otra parte de la audiencia que, si no lo piense, pues puede pensar que, o puede opinar que, si no siempre, que puede estar indicado en una gran parte de patología de la columna. Los siguientes ponentes, que tienen una experiencia muy amplia, pues posiblemente, si no se adecuan a esto del siempre, pues podrían estar más cerca de este siempre. Vamos a intentar un poco, en las siguientes diapositivas, pues delimitar un poquito para, digamos, la comunidad de cirujanos de columna, pues las principales indicaciones y ver al final qué conclusión podemos sacar. Bueno, del abordaje lumbar anterior ya sabemos las ventajas que tiene, no me voy a extender, pero podemos tener un acceso directo al disco, podemos colocar implantes de mayor tamaño, con lo que ello redunda en menor incidencia de pseudoartrosis, posiblemente, aunque lo veremos, una mayor tasa de fusión. Nos facilita una descompresión indirecta, de la que hemos hablado a lo largo de este congreso, lo cual evita que se puedan producir lesiones directas de las estructuras neurológicas. Preserva la musculatura con muchas de las cirugías mínimamente invasivas. Una de las principales ventajas es que restaura el balance sagital de mejor forma que otras técnicas, y aunque no es tampoco el objetivo de esta charla, nos permite poner prótesis discales. En esta revisión de hace ya unos años, una revisión bastante interesante porque estratifica cada una de las técnicas de fusión en función de lo que creen los autores, de sus principales indicaciones y de los niveles donde están más adecuadas. Considera que la LIF está especialmente adecuada para los niveles L4, L5 y L5S1, y concretamente dice o piensa que al nivel de L5S1 es el método preferido o el mejor método para el tratamiento del dolor lumbar de causa discogénica, mejor que otros métodos, mejor que el TLIF, que el PLIF, que pueden ser técnicas, como dice, razonables o recomendables, pero siempre por debajo de la LIF. Y a nivel L4, L5, si bien considera este autor que están un paso por debajo de las técnicas posteriores, pues junto con las técnicas laterales las considera opciones razonables, sobre todo para restaurar la lordosis y la deformidad y la corrección de la deformidad. Pero si esto es así, la pregunta es ¿por qué en nuestro armamentario de técnicas dónde se sitúa o por qué no se realizan más procedimientos por vía anterior? Y no solo en nuestro ambiente, sino por ejemplo en Estados Unidos, donde en principio hay un mayor uso de este tipo de técnicas. En varias encuestas a nivel nacional se ha visto que la incidencia o la utilización de abordajes por vía anterior comparado con los abordajes por vía posterior, dependiendo del tipo de patología, pues es de 4:1, incluso 5:1, ¿de acuerdo? O sea, mucho menos que los abordajes por vía posterior. Posiblemente en nuestro ámbito incluso esta diferencia podría ser incluso mayor. Y si vemos las ventajas que hemos visto antes, que son ventajas anatómicamente reales, en cambio esta menor tasa de utilización de esta técnica, habría que pensar por qué es eso. Y lo primero que se nos ocurre es que existe cierto grado de miedo, de psicosis, con respecto a las potenciales complicaciones de los abordajes por vía anterior. El principal de los cuales es la lesión vascular. Sabemos que pues está presente, ya lo veremos en las siguientes diapositivas, especialmente lesión vascular a nivel de las venas, más importante en el E4, L5, pero también otro tipo de complicaciones con las que no estamos acostumbrados a lidiar, como complicaciones abdominales, íleos, posoperatorios, hernias incisionales, lesiones ureterales, infrecuentes pero que pueden ocurrir, pero como digo, no son las complicaciones con las que hemos estado acostumbrados a trabajar durante tiempo. También, por ejemplo, la eyaculación retrógrada, que en algunos pacientes puede ser un problema relativamente grave. Para eso tenemos que saber cuál es la incidencia de estas complicaciones. En este metaanálisis relativamente reciente, el año pasado, que se basa en otro de hace 10 años, que seguía la misma estructura,
describe, pues, después de analizar múltiples metaanálisis y múltiples series, que la incidencia de complicaciones en los abordajes anteriores es del 13%. Un poquito menor que un trabajo similar de hace 10 años que lo cifraba en el 14%, lo que demuestra que tampoco han cambiado mucho el espectro de complicaciones en los últimos años. Y que la incidencia de complicaciones intraoperatorias, a pesar de todo, relativamente baja, y de complicaciones posoperatorias alrededor del 7%, con una baja tasa de reintervención. O sea que realmente el porcentaje de complicaciones es bastante bajo. Las complicaciones vasculares, que como hemos comentado, pueden ser el principal óbice para implantar más esta técnica, en este metaanálisis pues, oscila entre el 2,5% de los pacientes. Complicaciones vasculares que, de todas maneras, pueden ser predecibles, ¿de acuerdo? En función de la anatomía vascular, de la situación de los vasos intraabdominales, podemos predecir, y en estos autores, aunque bien es verdad que en un artículo con un diseño un poco peculiar, en que mezcla casos de ALIF con casos de OLIF, etcétera, pero sí estratifica el riesgo de lesión vascular en función de la situación de la vena ilíaca izquierda, que es el principal vaso que se puede lesionar durante los abordajes anteriores. Y en función de dónde se encuentra y lo separado que esté de las estructuras óseas, es decir, si tiene un ribete de grasa alrededor, pues las complicaciones pueden oscilar desde el 0% cuando, según su clasificación, los pacientes son un tipo 1, que es la mayor parte de los pacientes a nivel L5-S1, hasta un 11-33% si esa vena ilíaca o está más medializada o es más difícilmente movilizable. Pero las podemos minimizar no solamente viendo previamente las características anatómicas, sino también teniendo disponibilidad de cirujanos de acceso que, de todas formas, hay que tener en cuenta que el cirujano de acceso no condiciona en la literatura médica una importante disminución de las complicaciones. Incluso de forma contradictoria, hasta incluso los pacientes, cuando hay un cirujano de acceso vascular o cirujano general, incluso las complicaciones vasculares son un poquito mayores, posiblemente porque el cirujano de acceso tiene más seguridad para poder resolverlas y posiblemente pues, tenga más complicaciones intraoperatorias. Pero por eso que son cirugías que o bien con cirujano de acceso o sin él, se pueden realizar de forma relativamente segura y sobre todo teniendo en cuenta que se pueden controlar de forma preoperatoria la posibilidad de complicaciones. Y volviendo al tema, un poco al título de cuáles son las principales indicaciones, cuándo indicarlo, podemos hablar de 4 grandes grupos, entre ese nunca y ese siempre, de patologías en las que podían estar más indicadas. Las discopatías degenerativas recidivas herniarias, disbalances o deformidad, pseudoartrosis y la espondilolistesis sísmica o degenerativa. Bueno, para ilustrarlo, por ejemplo, un típico caso de una espondilolistesis sísmica, L5-S1, que como vemos tiene pues, un dolor, una claudicación de la marcha secundaria a estenosis foraminal a nivel de L5, con una inestabilidad, un desplazamiento más de 2 milímetros en las radiografías dinámicas, una patología que se puede abordar por un abordaje posterior, por un trigeminante invasivo, por un PLIF, etc. En este caso, viendo las imágenes, vemos que para una cirugía posterior, un paciente muy obeso, y que o bien para incluso una cirugía abierta o para una cirugía mínimamente invasiva iba a complicar un poquito el abordaje, en cambio tiene un espacio vascular para hacer un abordaje anterior, que es el que hicimos, con una buena corrección de la inestabilidad, colocando una caja por delante y posteriormente, al tratarse de una espondilolistesis, complementándolo con unos tornillos posteriores. Y vemos en el escáner cómo la principal causa del dolor, que es esa estenosis foraminal, como no solamente por la reducción de la listesis, sino por la descompresión indirecta, se abren los forámenes y mejora lo que es la compresión de las raíces. También espondilistesis degenerativa, es un caso con una espondilistesis grado 1 o 2 con un espacio muy colapsado. Al menos en mis manos, en un TLIF mínimamente invasivo con este espacio tan colapsado, correría un riesgo importante de fractura de los platillos vertebrales. Sería difícil corregir esta inestabilidad, poner una caja y que no hubiera una disrupción de los platillos, mucho más volver otra vez a conservar la altura discal. En este caso, que tiene una buena anatomía vascular, podemos pensar que el riesgo de lesión vascular es menor. En L4-L5
yo lo veo un poquito más complicado. Estoy seguro que los que luego van a hablar lo verían factible. Bueno, tenía un disco un poco degenerado, entonces decidimos hacer un Alif L5S1 y complementarlo con un Telif 4.5, que ya empezaba a estar ese disco bastante degenerado. En la foto de la izquierda vemos que a veces lo que es un problema en los abordajes posteriores en espacios muy colapsados, conseguir meter una caja sin lesionar la raíz, que muchas veces cuando entre la listesis y el colapso el espacio que deja es muy pequeño por una caja. Al revés, cuando hacemos abordajes anteriores cuesta a veces parar a la hora de poner una caja cada vez más grande, y en este caso yo creo que está incluso un poquito sobrecorregido. ¿Qué nos dice la literatura concretamente en espondilolistesis sísmica entre abordajes anteriores y posteriores? Bueno, pues que parece que hay una pequeña ventaja de los abordajes anteriores en cuanto a las principales series, los principales metaanálisis, con respecto a los abordajes posteriores. Y eso lo determina sobre todo pues una mejoría en los parámetros radiológicos. También, no solamente los parámetros radiológicos, sino en determinados parámetros clínicos, parece que los pacientes van significativamente mejor. Y que, por otro lado, lo que puede contrarrestar un poco la utilización del abordaje anterior, sobre todo en algún estudio un poquito reciente, es el patrón de complicaciones que para algún autor pues puede ser un hándicap y es lo único que puede cantar la balanza hacia los abordajes posteriores. Pero globalmente en este tipo de pacientes parece que desde un punto de vista radiológico e incluso clínico los abordajes anteriores ofrecen ventajas con respecto a los abordajes posteriores. ¿Y por qué? Porque proporciona una mayor restauración de la lordosis segmentaria. Resumiendo, también parece que tiene mejores resultados clínicos. Sabemos que los implantes son mayores, menor tasa de pseudoartrosis y especialmente si lo que queremos es hacer corregir una deformidad, pues es una cirugía con un resultado mejor. El TLIF, bueno, sabemos que tiene el espectro de complicaciones es menor y en algún artículo, concretamente en este último de hace un par de años, contradictoriamente dice que produce menos tasa de enfermedad de segmento adyacente comparado a la LIF, pero digamos es un artículo reciente, eso sí, con una casuística grande, pero de momento aislado. Otro orden de pacientes en los que puede ser, puede producir beneficios en casos de pseudoartrosis, ¿no? Un paciente pues, operado en otro hospital con flatback después de una cirugía, que tenía un dolor lumbar irradiado por miembros inferiores. Se le puso un sistema de neuroestimulación, no mejoró, importante desbalance sagital y que además una estenosis lumbar a nivel L3-L4, la caja en L4-L5 se le había salido y además se había fusionado y luego había tenido una pseudoartrosis L5-S1, vamos, que no se privó de nada. Bueno, pues con un abordaje anterior y con una caja, después de haberle quitado los tornillos por detrás, con una caja hiperlordótica, mejoramos o solucionamos esa pseudoartrosis poniendo pues, un implante, como digo, de mayor tamaño que especialmente indicado para estos casos de pseudoartrosis y que nos da pues solamente con esta medida, además de aumentar la instrumentación hacia arriba, pues nos mejora de forma significativa el balance sagital hasta casi tener pues un mismatch prácticamente positivo. Otro orden de pacientes en los que también es beneficioso este tipo de cirugías, pues en las discopatías, en los casos de recidiva herniaria, como este caso en que vemos que el escáner tiene un importante colapso del espacio. Lo mismo, con este colapso del espacio, pues un abordaje posterior pues es factible, pero igual un abordaje mínimamente invasivo puede ser más complicado, igual hay que hacer una mayor distracción, quitar las dos facetas para conseguir que se pueda distraer mejor el espacio. En cambio, por vía anterior, pues nos permite ir dilatando progresivamente el espacio, pues nos permite también poder acceder al receso y quitar el disco que está parcialmente ocupando ese receso y obtener un resultado pues bastante satisfactorio que en principio también se podía obtener con abordaje posterior, pero posiblemente no podríamos restaurar ese espacio discal como por un abordaje por delante. En la literatura, sin embargo, en estos casos de discopatía, recidiva herniaria, las ventajas del abordaje anterior se difuminan un poquito con respecto a los abordajes posteriores. Es verdad que parece que presenta menor degeneración discal, tiene ventajas radiológicas, restaura mejor la altura discal y los parámetros radiológicos, pero sin embargo, desde un punto de vista clínico no hay esa diferencia que sí había con las espondilolistesis sísmicas y según algún metaanálisis, en función del patrón de complicaciones, alguna de las conclusiones de alguno de los artículos puede beneficiar los abordajes por vía posterior. Y donde posiblemente tengamos más beneficios son aquellos casos con desbalances sagitales, deformidad del adulto, un paciente con un XLIF que se hizo en el 2017 que a los 5 años pues, presenta
pues un nivel adyacente por arriba, por debajo, con degeneración discal L1, L2, L4, L5, hernias discales, calcificadas y un importante desbalance sagital en el que inicialmente pues, nos planteamos hacerle una PSO, pero bueno, sopesamos un poquito la posibilidad de, combinando abordajes anteriores y laterales, pues ver si podíamos corregir esta deformidad. Finalmente le hicimos un ALIF L4, L5 y combinado con un OLIF con release de ligamento, pues obtuvimos un resultado bueno. Cuando vimos estas teleradiografías pensamos que la PSO pues, no teníamos por qué hacerla y lo complementamos con una fijación mínimamente invasiva y bueno, le libramos de una cirugía posible, que es lo que teníamos en mente, primeramente una cirugía más agresiva mediante una PSO. Para acabar, ventajas en la escoliosis del adulto, pues las sabemos, restauración del balance sagital, le damos más lordosis y también podemos contribuir a que no tengamos que bajar la instrumentación hasta los niveles ilíacos con los problemas que de ello derivan. Entonces, entre este nunca y estrés siempre, bueno, pues hay que recordar a los clásicos y que la virtud siempre está en el término medio, como decía Aristóteles, y en estas cosas de qué abordaje, siempre pienso que a veces la cirugía de columna un poquito es como los videojuegos, el Call of Duty, todas estas cosas, ¿no? Que me imagino que yo no soy un experto, que en función de cada pantalla pues hay que sacar un tipo de arma que te ayuda a pasar el juego. Pues lo mismo pasa en la columna, cuantas más armas tengamos, más abordajes laterales, anteriores, posteriores, pues sepamos dominar, pues posiblemente más posibilidades tengamos de pasar el juego, en este caso, tener un buen resultado clínico con el paciente. Bueno, y eso es todo. Gracias, Carlos. Bueno, pasamos ahora a la siguiente charla. Javier Giner, del Grupo de La Paz, nos va a hablar sobre las ventajas del single position. Así, si podemos quedarnos en el tiempo, por favor, Javier. Así tenemos 15 minutitos para discusión, que seguro que hay muchas preguntas. Vale. Ponerles el tiempo al doctor Giner, por favor. Bueno, lo primero de todo... Ya te lo mido yo. Buenos días, mi nombre es Javier Giner, soy neurocirujano en el Hospital La Paz, también trabajo en la sede de Madrid del Instituto Clavel y dar las gracias al comité organizador que nos ha propuesto el hablar acerca de ventajas del abordaje anterior en single position. Aquellos que os haya tocado sufrirme en alguna charla o en algún curso sabéis que no soy mucho de llenar las diapositivas de bibliografía. Creo, no sé si por fortuna o por desgracia, que a día de hoy pues le preguntas a ChatGPT y en 2-3 segundos te tira 17 kilos de bibliografía. No sé si es bueno o es malo. Y entonces a mí me gusta pues intentar meter algún tipo de historia o algo para que el mensaje cale o al menos nos haga pensar. Y hoy pues va a ser más o menos eso. Hoy la historia pues trata de esa pareja que todos hemos conocido que rompe y a nosotros lo que nos toca es, somos medio allegados, es decir, vemos las dos versiones y saber un poco, conocer cuáles son los motivos de la ruptura. Entonces, cuando uno busca en la bibliografía ventajas, cosas buenas del single position, casi todos se traducen en que tiene un mejor flujo de trabajo, es decir, el no estar girando al paciente varias veces, lo puedes hacer todo de una única vez, se traduce en una reducción significativa de tiempo, lo cual te permite más tiempo para el cirujano, ventaja para ti, pero sobre todo lo más importante, ventajas para el paciente. Un menor tiempo anestésico, lo cual se traduce en una menor morbilidad y un menor tiempo de recuperación. Esto además genera que tu hospital esté contento, porque por un lado tiene mayor eficiencia del quirófano y por otro lado una menor estancia hospitalaria y mayores ahorros hospitalarios. Yo, personalmente, ¿qué es lo que he ido viviendo? Pues desde que aprendí más o menos a hacer los ALIF, yo es verdad que soy un firme defensor del stand-alone y me gusta mucho, pero es verdad que hay muchos casos en los que es impepinable. Sí o sí tienes que complementarlo con tornillos por detrás. Lo intenté en las primeras cirugías con el rayo, en casos de XLIF. No lo recomiendo. Reseña no recomendable. No lo intentéis o mi consejo, ahorraroslo, es una tortura, ¿vale? Después con la navegación lo volví a intentar, la experiencia más o menos casi igual de desagradable, es decir, lo puedes hacer, pero es verdad que es incómodo. ¿Por qué? Porque cuando pones un tornillo con el navegador muchas veces lo pones y no es el sitio que tú mentalmente a veces lo tenías perfectamente planeado. Dices, potable, no potable, me lo quedo, venga, y te lo medio quedas. Pero es verdad que desde que tenemos la fortuna de nuestro hospital, con las gestiones que se hicieron de conseguir el brazo robótico, pues, oye, hay un cambio abismal en cuanto a lo que es poner tornillos de lado. Entonces, centrándonos en el tema, un lado de la pareja.
Ventajas para el cirujano, como hemos dicho, un mejor flujo de trabajo, ¿vale? Casi toda la bibliografía te habla de que la posición es más ergonómica, más cómoda para el cirujano, se pueden trabajar 2 campos a la vez. Obviamente está demostrado que tienen menor riesgo de infección, pues porque el material que utilizas en un primer tiempo, si después lo vas a volver a utilizar en un tercer tiempo, pues tienes que apartarlo con una esquinita, taparlo con un paño, entonces esto puede suponer un riesgo de infección, toda la cantidad de gente que entra, que sale y demás. Luego la literatura también te habla de que otra ventaja es que evitas la línea media y que ahora a día de hoy hay muchos pacientes con mallas abdominales. Yo creo que esto ya es rizar el rizo, no veo eso como gran ventaja. Sí que veo como ventaja lo de que para pacientes muy obesos la distancia es más corta. La distancia, estando de lado, de piel a hueso, es bastante más corta y eso se traduce, por ejemplo, en menores tasas de hilio paralítico. Tal es así, este es un artículo que es muy bonito, merece mucho la pena leerlo, que te hace una demostración radiológica de cómo cambian las estructuras anatómicas, cómo se mide, etcétera y demás, con el posición en supino, con el paciente en supino, en prono y de lado. Y aquí veis claramente cómo con el paciente de lado cae el peritoneo, eso te obliga a empujar menos el peritoneo y menor tasa de hilio. Lo que hablábamos, mejor ergonomía. En una lifa en supino tienes que meterte encima del paciente, eso sufre nuestra espalda, no la del paciente, pero bueno, si puedes, pues mejor ergonomía en teoría y la posibilidad de trabajar a 2 campos a la vez. Cuando leamos literatura, yo siempre lo animo y siempre lo recomiendo, hay que ser crítico. Yo esta diapositiva la he dejado en inglés tal cual estaba, ¿vale? Porque este artículo he querido ponerlo así para que no hubiese errores de confusión, de traducción y demás tal, te habla de que el paciente tiene incluso una mejoría clínica significativa por hacerlo en single position. Creo que hay que ser crítico y objetivo. No, es decir, tú en single position quieres hacer lo mismo que quieres hacer girando al paciente 4 o 5 veces u 8. Pero si tu resultado es el mismo, su situación clínica en teoría tiene que ser la misma. Entonces, mejoría clínica no tiene por qué tener. Las revisiones casi todas coinciden con esta última revisión de abajo. Se reduce el tiempo quirúrgico más o menos en 1/3. La pérdida sanguínea también es menor. Creo que eso realmente se debe a que la parte posterior de los tornillos, como estás de lado, pues no utilizas aspirador, no lo recoges y entonces no lo registras. Menor estancia hospitalaria y la menor radiación es fundamentalmente por el uso de técnicas de navegación, que es mucho más fácil que ponerlos con el rayo, que no se suele hacer, ¿vale? Y lo que hemos hablado de menor tasa de hilio. El otro lado de la historia, es decir, en esa pareja que ha roto, las dificultades. Sin lugar a dudas es una técnica distinta, lo cual lleva su curva de aprendizaje, su anatomía, sus pasos distintos. Es un flujo de trabajo distinto al que tú estás acostumbrado. Nosotros, por ejemplo, en el instituto utilizamos siempre el mismo separador y es como matemático, ya es como estás haciendo un paso y ya tienes la mano pensando en el siguiente paso de ese separador. Y cuando te cambian el separador es que te sientes incómodo, te sientes distinto. Pues esto pasa. Es decir, nosotros en un single position utilizamos hasta 4 separadores distintos en función de la parte en la que estamos, porque uno está diseñado para una cosa, otro para otra, otro para otra. Eso además hace que después dependas tanto de la tecnología o del quirófano que se te queda pequeño, literalmente. Y sobre todo, para mí, que es lo más importante, cuando uno cambia su flujo de trabajo, el miedo a las complicaciones. Es decir, cuando hacemos un abordaje anterior, como decía antes el doctor Carballal, uno de los grandes miedos que tenemos, yo además soy muy pesimista y siempre pienso en la complicación, o como decía Ancelotti, en el central pesimista ese, pues siempre tienes miedo a esa rotura de la vena ilíaca. Y bueno, pues has entrenado, has preparado cómo repararla en supino. Repararla de lado me da un pavor, un pánico y no me quiero imaginar además de llamar al vascular la cara que te pone de cómo pretendes que arregle esto estando el paciente de lado con esta mini incisión, con esto tal y demás. Es decir, me puede matar. ¿Vale? Casos de ejemplos, pues quería traer el primer caso que hemos hecho y el último, ¿vale? Para un poco que comparemos cómo era. Pues el primer caso que hicimos fue un varón de 48 años, mecánico, dolor lumbar de toda la vida, que en los 2 últimos años había empeorado bastante, y un poco el caso que comentaba antes Carlos, es decir, la clásica listesis L5S1 ísmica. Vimos que tenía muy buena ventana vascular, dijimos, hombre, este es en el que a lo mejor nos podemos lanzar, ¿vale? Sangrado inferior a 50 cc, 3 horas de piel a piel, el alta a los 3 días, un dolor lumbar un poquito tal, más o menos, y el resultado es bastante bueno. Esto lo dejo para el futuro. Creo que es algo que tendríamos que empezar a estudiar, lo del dolor en la cresta. El paciente cada vez que lo veo en la consulta, de lo que más se me queja es de la lumbar estoy más o menos bien, hago mi vida, pero la cresta ilíaca me mata. La referencia esa del navegador, etcétera y demás, allá hay un par de artículos que hablan de un pequeño nervio ahí, que eso creo que tocará, ahora en un congreso como este que hablamos casi todos de navegación, eso tocará mirarlo, estudiarlo y trabajarlo. Pero bueno, y el último caso que hemos hecho,
tengo la fortuna de que nuestro grupo de trabajo ha podido publicarlo hace poquito en el Focus del Journal of Neurosurgery en formato vídeo. Desde aquí dar las gracias que está presente el doctor Taravilla, que es nuestro R5. Es un gran cirujano y gran persona, obviamente. Pero sobre todo lo digo porque tenéis el vídeo, por si queréis ver pasos de la técnica y demás tal, ahí están mejores descritos, creo que es de acceso abierto. Aquí son un par de pasos claves, solamente destacar pues el caso clínico, que es una mujer de 73 años retirada, que lo que nos impulsó a hacer esto era que queríamos hacer varias maniobras quirúrgicas en una persona muy obesa, un índice de masa corporal de 38. Esta es la imagen, una listesis de L4, L5 con un dolor lumbar importante y además un L5S1 del lado derecho, y a mí me daba un pavor ese tejido adiposo por detrás, un TLIF, no sé por qué. Después de mucho insistir, la señora, lo típico, no puedo perder peso, venga, vamos a hacerlo. Y entonces pues lo hicimos, ¿vale? Estos son los pasos, son los resultados, más o menos, como lo he dicho, si queréis el vídeo lo tenéis disponible. El sangrado, pues inferior a 50 cc. De piel a piel, en un OLIF L4, L5 más un OLIF L5S1 más tornillos percutáneos, 1 hora 40 minutos de piel a piel. Alta a los 3 días. Vida normal y ha vuelto y está contenta bailando salsa. Entonces, es tan maravilloso, de verdad, decir, necesito aprender esto, porque cuando uno lee la bibliografía parece que tal. Mi opinión personal, me voy a mojar en esa pareja que hay, depende mucho de tu equipo y depende de muchas cosas. Nosotros en el instituto creo que puedo decir que el equipo que tenemos funciona realmente como un pit stop de Fórmula 1, tal cual. No tardamos más de 3-4 minutos en un cambio de una posición a otra, pero es que notas además que está solamente quien tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer, lo cual es súper importante. Nosotros en La Paz tenemos el problema que creo que nos pasa mucho en los sistemas públicos, que cuando tienes una enfermera que parece que ya se ha acostumbrado al sistema, a la técnica, etcétera y tal, después de 3 meses formándola, de repente te dice, ups, me voy a que me cambian al otro servicio y otra vez a empezar a formar, etcétera y demás. Entonces, creo que eso influye mucho. También que te ves muy dependiente de la tecnología. Y a mí esto de single position a veces me recuerda pues como los tubulares. Me encantan los tubulares, los disfruto, soy muy apasionado, pero nunca, y llevo unos cuantos años haciéndolos, nunca he operado un esvanoma por vía tubular. La razón, creo que más o menos sabría hacerlo, pero creo que en un esvanoma de lo más importante es el cierre dural. Y no tengo el instrumental para poder hacer un cierre dural seguro. Por ello, no lo hago. Entonces, creo que tienes que tener un instrumental adecuado. Entonces, creo que el brazo robótico, por ejemplo, en esto de verdad marca la diferencia. Y esto ya es una pequeña última reflexión, una historia que os quería contar un poco cómo fue el origen del XLIF, la evolución hacia el single position actual del XLIF, para que además nos haga reflexionar si todo esto del single position es de verdad deseo personal nuestro o es imposición también a veces comercial. Es que sabéis, lo ha dicho Carlos, el XLIF más o menos, perdón, lo dijo el doctor Domínguez antes, se desarrolla en torno al año 2000. Realmente quien lo describe es Pimenta, Luis Pimenta. Pero quienes se hacen famosos son Osburg, que patenta el instrumental, y Uribe, que además de patentar parte del instrumental, sobre todo hace los primeros artículos de anatomía y se hacen extremadamente famosos. Te lo venden como una técnica ideal. Se evita la musculatura posterior, evitas la dificultad de la lift porque no tienes que trabajar los vasos, etcétera y demás. Entonces Pimenta se queda como un poquito de lado. Y obviamente, como con toda técnica nueva, aparecen sus detractores. Es decir, si tú el XLIF, que se define como una cirugía que si tú sigues los pasos tal cual meticulosos, puedes hacerlo y va genial, ostras, tienes ciertos problemas. Ahora que estamos en la época de la importancia del balance sagital de la lordosis, el XLIF es una posición hipolordosante. Es decir, cuando tú tienes al paciente de lado, las rodillas deberían de estar estiradas para fomentar la lordosis. Si tú las flexionas para tener bien el psoas, pierdes lordosis. Sí, existen sus trucos, como el típico llamado counter pass, que pones el puño y empujas para ganar un poquito de lordosis en esa maniobra. Entonces, claro, los detractores empezaban a apretar. Hombre, si tenemos que poner tornillos, ponerlos de lado, tal. Bueno, dicen, no, es que tienes la navegación o incluso robots a día de hoy. Este fue nuestro primer intento de un XLIF poner los tornillos de lado con el brazo robótico. Ese día fue el robot, no nosotros, quien se puso de huelga. Y nos quedamos sin un robot y tuvimos que hacerlo de la otra manera. Eso soy yo esperando a que el robot decida trabajar y no trabajó. El resto de días trabajo maravillosamente, ¿eh? Es decir, una cosa que no quite la otra. Entonces, Pimenta da un paso y presenta el Prone Transpsoas, el XLIF en prono. Magnífico, gran idea, maravilloso. Viene a solucionar los problemas que teníamos. Ostras, que tienes poca lordosis, pero
empiezas a rascar y ¿es esto real o es una excusa económica? Y es que por un lado necesitas una mesa de Jackson. Yo no la tengo, sé que algunos sí, los envidio o no lo sé, pero en otros muchos sitios, es decir, es una inversión muy potente, ¿vale? Pero además te dicen que es eso, que es una nueva técnica, que tiene sus pasos y su instrumental específico. Y esta vez el doctor no comete el error, lo cual me parece muy bien, obviamente, y es que patenta ciertas cosas. Tú necesitas tu monitorización. Pues la casa comercial te desarrolla específicamente para este tipo de cirugía un sistema para localizar el femoral específico de esta casa comercial, patentado, como mínimo 5 años sin poder copiarlo nada. Pero no solamente eso, es que el separador clásico del XLIF en prono no te vale, porque es que eso se desplaza con la gravedad, no sé qué, no sé cuánto. Necesitas un separador cuadrangular de 2 valvas que se fija tal, etcétera y demás. Por lo tanto, un separador específico. Y ya terminando, no solamente eso, sino que cuando usas la mesa de Jackson no puedes romper la mesa. Entonces te diseñan estos apoyos, su sistema de sujeción, tanto de pelvis como del tórax, para poder aumentar el ángulo costoiliaco. Al final te ves con una técnica nueva con 4 o 5 juguetes nuevos que tienes que pagar, cada uno de los 4 o 5 juguetes. Por lo tanto, para terminar, de aquella pareja que habíamos visto al principio que habían roto, uno te dice que sus motivos es que es verdad que te permite reducir el tiempo con el mismo resultado, por lo tanto, ventaja para el paciente, ventaja para el cirujano y ventaja para el hospital. Y es verdad, como dice Carlos, que creo que tenemos que ofrecer una solución personalizada para cada paciente, para el problema que necesita el paciente. Sin embargo, por el otro lado, hombre, a lo mejor hay que entenderlo, me estás planteando una nueva técnica, una curva de aprendizaje, que el resultado es el mismo y además con una serie de complicaciones que pueden ser súper complicadas, súper letales. ¿De verdad me merece la pena? Eso es algo que creo que nos tocará decidir a cada uno de nosotros. Pues nada, muchas gracias. El siguiente ponente es Pablo Clavel, lo conocemos todos, trabaja en el Instituto Clavel y espero que para cuando lo hagamos al Congreso en Oviedo vengas, ya que parte de tu familia es de por allí. Venga, gracias. Bien, pues muchas gracias. Agradecer a la reunión que nos haya invitado y también a la sociedad. Yo voy a hablar de cómo manejar o cómo afrontar los casos de reintervención en artroplasia lumbar, pero no solo, evidentemente, esto afecta a las prótesis de disco lumbar, sino también si tuviéramos que reintervenir alguna cirugía que hayamos realizado por vía anterior, como por ejemplo la cirugía de ALIF. Antes de nada, pues el porqué de las prótesis de disco, ¿no? ¿Por qué seguimos creyendo en las prótesis de disco? Porque, como todos sabemos, pues es un dispositivo, una tecnología que permite preservar el movimiento del segmento y con ello, pues lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que el paciente presenta una mejor evolución postoperatoria inmediata, un mayor retorno a las actividades deportivas, algo que es importante en esta población joven, que es cuando indicamos principalmente las prótesis de disco. Evitar la enfermedad del disco adyacente, de nuevo en pacientes jóvenes que van a tener mucho tiempo para desarrollar esa enfermedad del disco adyacente, algo que a lo mejor no nos tiene que preocupar en un paciente de 70 años, pero sí en uno de 35 años o de 40 años con una discopatía degenerativa. Creo que desde que empezamos hace ya casi más de 20 años hemos convertido esta cirugía en una cirugía segura, no solo nosotros, sino otros muchos grupos en este país, y que tenemos un buen resultado clínico, no solo nosotros, sino lo que está publicado también en la literatura. Y en ese sentido, pues les dejo aquí todas las referencias bibliográficas y seguro que hay muchas más. Y seguro que también, como decía el doctor Domínguez, habrá algunas que vayan en sentido contrario, ¿no? Pero sí que en aquellos estudios que han comparado prótesis, aquellos pertenecientes a los estudios FDA, prótesis contra fusión o los metaanálisis, pues parece primero que es una cirugía que es segura y que no presenta inferioridad con respecto a lo que todavía hoy en día se considera el gold estándar, que es la cirugía de fusión. Y esto es lo que buscamos, ¿no? Ese movimiento fisiológico, acompasado, en flexión y extensión. Esto es lo que buscamos con este tipo de cirugías. Sin embargo, evidentemente, estas cirugías, como todas, tienen sus complicaciones. Nosotros presentamos aquí las que yo he conseguido recoger, seguramente hay más. Algunas de estos pacientes pues seguramente les habremos perdido la pista o, si me permiten y me disculpan, pues en 20 años algunos de ellos los habremos perdido en el registro, ¿no?
Osteólisis hemos registrado, yo he conseguido revisar 8 casos. Juntaría los hundimientos y los desplazamientos, que serían los problemas, podríamos decir, con el implante, pues aproximadamente unos 10 casos y 5 casos de infección. Luego otros casos son más anecdóticos y tengo que decirles pues, que este 27, o podríamos decir 30 y pico o 40 casos, responden pues, a menos del 1% del número de casos que nosotros hemos realizado de este tipo de cirugías. ¿Cuál es la solución? Y voy ya directo a cuál es la solución o cómo nosotros afrontamos estos casos o cómo les aconsejamos que si ustedes se encuentran con uno de ellos los afronten, pues con una fusión posterior. Esto no hace falta hacerlo más complicado, aunque es verdad que en algunos casos, a pesar de realizar la fusión posterior, pues el paciente va a continuar con dolor y quizás vayamos a necesitar una extracción. Nosotros habíamos afrontado esto de una manera diferente y como verán aquí en la columna de la derecha, pues hay un número significativo de extracciones. En 8 osteólisis hemos realizado 7 extracciones, en 10 hundimientos o migraciones del implante 6 extracciones en total. Han sido 18 extracciones, solo una de ellas con una complicación grave que requirió un bypass realizado por el cirujano vascular. En la infección tampoco hace falta necesariamente quitar el implante. Uno puede tomar muestras de la colección infecciosa y tratar al paciente con antibióticos y en muchas ocasiones o en algunas ocasiones se puede resolver la infección sin necesidad de quitar el implante. Algunos casos, pues bien, aquí tienen ustedes una prótesis L5S1 a priori bien colocada que con el tiempo se desplaza y que al final pues, requiere una revisión con colocación de una caja LIF. En estos casos, quizás mi consejo y nuestro consejo sería no recolocar el implante porque seguramente, aunque coloquemos un tornillo prisionero, el implante seguramente se ha desplazado porque hay un problema entre la unión entre el implante y el platillo. Por lo tanto, en esos casos el consejo sería retirar el implante y fusión. En casos más extremos o más graves, pues podemos tener el hundimiento del implante. Este es un paciente que vivía en el extranjero, no tenía un dolor extremo, por lo tanto decidí en fin, hacer un seguimiento a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses y el paciente pues, no solo fue no fue a mejor, sino que incluso fue a peor, no solo a nivel clínico, sino también a nivel de imagen, como pueden ver aquí. Yo con la esperanza de que esto pues, de alguna manera hiciera una autofusión, ¿no? Y la suerte que tuve, por decirlo así, y que nos ha dado también la pista para algunos otros casos de extracción, no solo de prótesis, sino también de ALIF, es que esa lisis o esa cavidad que crea el propio implante nos sirvió para hacer una pediculectomía y una retirada, la verdad es que relativamente sencilla y desde luego con mucho menos riesgo que el abordaje anterior, ¿no? Pediculectomía, abordaje posterior, con un resultado, la verdad, que bastante bueno. Como pueden ver ustedes aquí, pues con una fusión muy buena y una estabilización, pues yo creo que muy óptima del segmento. Y este es un poco el caballo de batalla y, en fin, muchas veces la decepción, ¿no? Que uno pues hace una cirugía que está muy bien, no hay ningún problema con el implante y aparecen estas lesiones líticas alrededor de los implantes. En este caso nosotros realizamos pues en L4, L5, como luego les explicaré, un abordaje anterolateral para retirada del implante y colocación de caja LIF y en L5S1 un abordaje por el lado derecho también para retirada del implante y colocación de caja LIF. En este caso standalone con un resultado óptimo de fusión a lo largo del tiempo. Y bien, como les decía, esto de la osteólisis es muy frustrante, pero no es exclusivo de las artroplastias lumbares, también pasa en otro tipo de artroplastias de cualquier localización anatómica. Y como bien saben ustedes, la osteólisis se debe pues, al material de desgaste que generan estas prótesis. Y esta es un poco la anatomía de estos casos que nosotros hemos intervenido, pues esta reacción fibrohistocitaria con la visión directa de estas partículas metálicas y también de las partículas descritas en la anatomía patológica como de polietileno, podrían ser de polietileno porque también pasa en las prótesis que están basadas en polietileno, pero en este caso son partículas de poliuretano y ese infiltrado inflamatorio, sobre todo con esos macrófagos activados, ¿no? Por lo tanto, tenemos una metalosis
tenemos la liberación de partículas de poliuretano o de polietileno y esa respuesta macrofágica y fibrohistocitaria, ¿no? Esa inflamación, ¿no? Y esto no es exclusivo de las prótesis de disco. De hecho, en cualquier implante, y de hecho, si hubiera un mismatch entre una caja Leaf y la morfología del platillo, deberíamos de plantearnos también en ese caso pues hacer la instrumentación posterior, ¿no? El backup con tornillos posteriores en una Leaf, ¿no? No sería un buen caso para un standalone, ¿no? Entonces, lo que intento representar aquí es cómo puede ser que se desprendan partículas metálicas. Pues bien, por esta corrosión o esta no buena unión entre el hueso y el implante, al final se van desprendiendo estas partículas metálicas y se crea ese efecto en cascada, ¿no? La inflamación, la activación de los macrófagos y una situación que favorece todavía más corrosión y más partículas de desgaste. Mientras que en el caso de las partículas de polietileno o poliuretano tendríamos ese desgaste interno del propio implante por superficies de fricción, o bien, esto es un argumento de la compañía, ¿no? Que aquí no hay superficies de fricción y por lo tanto este tipo de desgaste no existe. Pues bien, sí que existe porque lo hemos visto en las anatomías y como pueden imaginarse ustedes, pues cualquier implante que tenga todas estas componentes tan diferentes, pues entre ellos van a interaccionar y se van a generar las partículas de desgaste que van a provocar esa osteolisis. Por lo tanto, activación de los macrófagos, como pueden ver ustedes aquí a la izquierda, de los fibroblastos y esas citoquinas que van a activar las células precursoras del osteoclasto, y la más importante de ellas, una que se ve aquí, que está dibujada en amarillo, la Rankel. Y de hecho hay estrategias farmacológicas para que esta citoquina no active al precursor del osteoclasto para que genere esta reacción lítica. Al final lo que se crea es un desequilibrio en ese equilibrio que todos conocemos entre el osteoblasto y el osteoclasto, en la zona de unión del implante con el hueso. Yo propongo un esquema aquí de si uno se encuentra con osteolisis que parecen poco frecuentes, pero seguramente lo son un poco más de lo que nos creemos, ¿no? No solo, como digo, en prótesis, sino también en cajas, ¿no? Ese paciente que está bien los primeros meses, porque esto no pasa en los primeros meses, pasa a partir de los 6 meses. Un paciente que está bien y de repente empieza a estar mal, sospechen en una osteolisis, pídanle un TAC de cortes finos y a partir del año pues un SPECT, ¿no? Si la osteolisis es pequeña y el paciente tiene pocos síntomas o no tiene síntomas, podemos hacer un seguimiento radiológico. Pero en todos los demás casos, en una osteolisis grande o una osteolisis pequeña y el paciente tiene síntomas, nuestra recomendación es ser proactivos y fusionar el segmento. En ese caso vamos a tener que esperar unos meses porque, como les he dicho, hay una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria, pues solo con la fusión no va a desaparecer de forma inmediata. Solo en los casos en los que el paciente continúa con dolor debemos de plantearnos pues ya incluso la extracción del implante. Este es un caso en el que se produce esa, y siendo no tener el TAC, pero se produce esa osteolisis, podríamos decir, pequeña entre la unión entre el implante y el hueso y una fusión posterior con buen resultado. En el caso de tener que hacer las revisiones, como les decía antes, en el nivel de 5S1 nosotros siempre optamos por ir por el lado derecho, sencillamente porque lógicamente no nos vamos a encontrar con la fibrosis retroperitoneal y va a haber, aunque pongamos el catéter J, pues va a ser más fácil llegar al disco de 5S1 y si tenemos una ventana vascular buena, pues va a ser una cirugía realmente, no vamos a decir que sencilla, pero no va a ser una cirugía complicada. Solo valorar ir por el lado izquierdo, de nuevo por el lado izquierdo, perdón, y además añado que si vamos por el lado derecho en un hombre vamos a tener mucha menor incidencia de eyaculación retrógrada, que como saben ustedes aumenta mucho en las reintervenciones por el mismo lado. Pero debemos ir por el mismo lado si lo que tenemos es justo un vaso muy grande delante del disco, porque si vamos por el lado derecho, ese vaso, esa vena ilíaca izquierda, no la vamos a controlar bien y sin embargo sí que la vamos a controlar muy bien si venimos muy bien o vamos a intentar controlarla muy bien si venimos desde el lado izquierdo y desde luego si vamos desde el lado izquierdo hay que colocar el catéter. Tenemos también la opción del abordaje directo lateral para revisión de implantes. Quizás uno está un poco más limitado por la ventana anatómica que uno tiene, pero desde luego es una opción, como por ejemplo en este caso nosotros decidimos optar por este abordaje excelente para L3, L4, con menos riesgo para el plexo, y aquí tienen ustedes el resultado radiológico. Sin embargo, la mayor parte de las revisiones las hemos realizado pues, por este abordaje que ya ha sido descrito con anterioridad. Aquí tienen ustedes la referencia, el abordaje anterior lateral o oblicuo, podríamos llamarlo,
donde hay menor incidencia o riesgo de lesión del plexo. Sin embargo, nos vamos a encontrar que tenemos que disecar algo, por lo menos los vasos. En ese abordaje anterolateral nos vamos a encontrar cicatriz y lo que tenemos que hacer es pensar que va a haber una vena segmentaria lateral y a nivel del cuerpo de L4. Es ahí donde tenemos que empezar nuestra disección. En ocasiones estas segmentarias pueden sangrar y tenemos que identificarla y localizarla. Eso no será demasiado difícil, aunque el paciente haya sido intervenido del L4-L5, y donde sí que tenemos que ir con cuidados en la parte alta, o podríamos decir por debajo del platillo superior del cuerpo de L5. Ahí es donde la vena ilíaca izquierda está más lateralizada, también la arteria ilíaca izquierda, pero sobre todo la vena es la que, como saben ustedes, presentará más fragilidad y será más difícil incluso de identificar dentro de la fibrosis. También puede ser que haya alguna rama de la vena ilíaca izquierda, como la iliolumbar, por lo tanto, una zona a intentar evitar. La estrategia también en estos casos es la retracción lateral del psoas para conseguir suficiente ventana como para retirar el implante. Aquí tienen ustedes un caso de una prótesis pues con estas imágenes de lisis en los platillos y con un PET-TAC que demuestra pues una actividad inflamatoria. Y en este caso, pues quizás hubiésemos, como les decía antes, no hace falta ir directos a la retirada del implante. Nosotros sí que en este caso optamos por la retirada directa del implante. Ahora con la experiencia, quizás solo con la instrumentación posterior hubiéramos solucionado este caso y desde luego exponiendo al paciente a mucho menos riesgo. Nuestras conclusiones, pues que, como les decía, valorar la fusión in situ o la instrumentación posterior del implante sin la retirada del mismo, y que la cirugía de retirada del implante, desde luego, requiere una planificación exhaustiva y la presencia, o por lo menos tener localizado al cirujano vascular, y que la osteolisis, que desde luego es una sensación muy frustrante cuando la ve uno y la vemos en el paciente, pues que es un fenómeno que es inherente a cualquier artroplastia de cualquier localización y que desde luego que el paciente tiene que ser informado de ello. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos, gracias a todos los ponentes, tenemos 10 minutitos, yo creo, que nos van a permitir para hacer alguna pregunta. ¿Alguien pregunta de la sala? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres ponentes? Doctor Mostaza. Os felicito por las tres comunicaciones que han sido interesantísimas. Yo tengo bastante experiencia hace muchos años en prótesis de disco, tanto prótesis de disco como ALIF. Pues así, yo creo que fui el primer neurocirujano con Pepe Barbera que las puso en España. Entonces, la situación que ha explicado Pablo Clavel no se la deseo a nadie. Y hoy día pues hay más métodos para resolverlo, pero hace 30 años de esto, tela, ¿eh? Yo leí una conferencia a Terry Marne, que fueron los primeros que lo pusieron, y decía, allí en Montpellier, y decía que ojo. Por eso, repito, hay que intentar en lo posible no hacer cirugía. Yo he tenido 2 casos de osteolisis que afortunadamente no se puede retirar. Hice instrumentación por detrás, metí por detrás con endoscopia, fue al espacio discal donde estaba la osteolisis y rellené ahí con DBM y tal y funcionó. Pero ojo, no se ha hecho cosas por detrás, es mejor, pero por delante, tela. Es una buena reflexión. Yo creo que, Pablo, lo has dicho al final de tus conclusiones, que una artrodesis in situ, yo no me complicaría mucho. Si es una infección, tienes la obligación de quitar la prótesis, obviamente, pero si es una pseudoartrosis con mínima osteolisis, a lo mejor una buena abordaje posterior, con buena fusión in situ, con buen hueso y tal, eso te lo soluciona y te ahorras los disgustos que tú dices que seguramente ocurren en estos casos. Aquí. Sobre el papel del cirujano de acceso. Esto confiamos en que acabe siendo como la cirugía cervical, que la haces tú solo y no necesitas otorrino para nada ni tener ninguna cosa, pero siempre está la amenaza legal de que luego al final todo el mundo te dice que esto tienes que haberlo hecho con un cirujano de acceso y entonces nosotros seguimos poniendo en el parte el cirujano general, el cirujano vascular, le avisamos, vamos a hacer esta vía, estate por aquí y tal, pero lo seguimos poniendo en el parte como que ha participado en la cirugía por si algún día hay una reclamación de cómo has hecho esto tú solo, que no tienes título para esto y tal y cual. No sé si vosotros seguís haciendo lo mismo o en qué medida colaboráis con el cirujano de acceso.
En todas las cirugías está localizable. O sea, o en el quirófano de al lado o localizable a menos de 10 minutos. No lo escribimos. Esto viene en el caso que lo que comentas, lo que ha dicho Javier, que me parece que da consejos de senior, siendo bastante junior, y cuando haces con el abordaje de single position, tú tienes la posición que no es muy aceptable para los vasculares, no están familiarizados, por eso los tienes que avisar antes, incluso cuando tengas casos buenos, que vengan y se empiecen a familiarizar, porque si no luego tendrá un follón que les dirán, oye, pero ¿cómo has puesto al paciente así? No me has dicho nada. Esto es una buena reflexión, porque si quieres hacer abordajes diferentes y novedosos, tienes que involucrarlos, aunque no los necesites eventualmente, ¿no? ¿Y los vasculares vuestros vasculares están tan habituados a hacer cirugía abierta? Porque lo que está pasando es que los cirujanos vasculares han dejado de hacer mucha cirugía abierta. No están acostumbrados. Sí que ellos participan en muchas cirugías, no solamente, bueno, pues a lo mejor tumores presacro, tumores sacro, y sí que tenemos un grupo de cirujanos vasculares que habitualmente están ahí, ¿no? Pero ellos están rápidamente, o sea, si hay algún problema les tenemos rápido ahí, o sea, no. Quería hacer otra consideración con el tema del futuro, un poco o sea, a nivel cervical sí que es verdad, incluso yo diría que ahora ha cambiado un poco, o sea, el tema de lo que es el disco dinámico, yo creo que de alguna manera no ha llegado a triunfar, quizás triunfó un poco más la cervical, y digo entre comillas porque ahora muchos cirujanos, o muchos de nosotros, nos estamos volviendo a las fijas, porque realmente lo que decía Hillebrand del segmento adyacente es totalmente falso. O sea, eso para empezar. Entonces, es cierto lo que, y además yo creo que con bastante honestidad has presentado, Clavel, a la hora de tener los problemas, son problemas que es verdad que cuando tú pones una prótesis es muy importante saber que no solamente es ponerla, sino también saber retirarla. Y las opciones que das pues han sido muy válidas, ¿no? Pero mi pregunta va enfocada sobre el futuro. O sea, es verdad que se hacen abordajes anteriores, yo creo que ahora se aboga más por una prótesis fija y además mucho atornillada que una prótesis dinámica. ¿Por qué? Porque la gente envejece con el tiempo, el futuro, incluso lo estamos viendo en cervicales, que esas prótesis dinámicas casi el 70 o 80%, y bueno, cuando empezó con el tema de la Bryan y todo eso, yo creo que hemos visto que las expectativas han cambiado mucho, tanto a nivel lumbar como a nivel cervical. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente de acuerdo. Y además en el equipo también hay un poco esa tendencia, ¿no? Bueno, yo creo que sentimos que a lo mejor la fusión es sencillamente pues, más segura, pues porque evitas complicaciones de este tipo, ¿no? Y eso pues al final pesa, ¿no? Yo creo que el punto es brillante, porque además ayer Héctor hizo una charla muy bonita sobre esto, que reflexionaba entre todos los problemas que todos nos hemos ido encontrando. Yo traje la prótesis Bryan aquí, o fui de los primeros que la hizo, y ya no pongo casi ninguna prótesis, pero sí que tiene una indicación como todo. Yo creo que todo hay que saber utilizarla y encontrar la indicación. Y hay una gran diferencia, que también lo dijo Héctor ayer, que no es lo mismo poner una caja que se va a fusionar y que se puede poner un poquito a un lado o a otro y no pasa nada, que poner una prótesis que tiene que estar milimétricamente colocada para permitir los ángulos de los vectores de carga que sean perfectos y tal. Entonces convertimos una operación que es muy tosca, digamos, en el sentido elegante de la operación, a una cirugía que es extremadamente minuciosa, como tendría que ser una prótesis. Como no se puede conseguir siempre, muchas veces yo tengo prótesis que han ido funcionando, y tú también, y todos, incluso los que no son pro prótesis, han puesto alguna prótesis y les ha funcionado bien, pero algunas no funcionan bien, y es la tendencia, como dice Alberto, a ir a hacer una caja, que es lo más cómodo, y los pacientes van muy bien, sin duda, ¿no? El doctor Calatayud quería... Una cosa muy breve con respecto a lo que ha dicho el doctor Evia de las connotaciones legales. Yo tengo dudas que realmente el que esté el cirujano de acceso vaya a tener algún tipo de repercusión legal. Y de hecho, bueno,
Bueno, y de acuerdo con la literatura, y lo digo por algún peritaje que he hecho al respecto, de acuerdo con la literatura médica, si no hay diferencias. Es lo mismo, también si alguien tiene un problema vascular a nivel cervical, también se podía esgrimir que debería estar el cirujano vascular. No, porque las garantías las hemos manejado con el cirujano. Bueno, también puedes decir que gente con experiencia maneja ahí los vasos abdominales. Y ahí sí que lo he estado estudiando este tiempo. Es por este tema, el problema ético y legal, es que eso es una complicación descrita en una vía de acceso a una cirugía vertebral, con lo cual es una complicación que está aceptada. Y el cirujano, y entonces tú tienes que tener una preparación, que es lo que se da para, digamos, medio resolverla o poder contenerla hasta pedir la ayuda. Pero no necesariamente porque no tengas a un cirujano vas a tener mayores problemas legales, porque entonces todos sabemos que hay un porcentaje mínimo de roturas ilíacas cuando quitas un disco y no tienes a un cirujano vascular para darle la vuelta. Entonces, una cosa son las complicaciones que se pueden derivar, como dice Carlos, y otra cosa es la obligación. Yo creo que lo tenemos más por el miedo nuestro y la responsabilidad que tenemos con el paciente que por la complicación que tenemos, porque además cuando hacemos unas incisiones así, a nosotros se nos rompió una vez una, y llega el vascular, lo primero que dice, yo aquí no veo nada, ras, y abre todo lo que tú no has abierto. Me parece que ha pasado a más de uno, porque si no, no ven nada. Entonces, es un mundo muy distinto. Y luego, para acabar, y te dejo muy rápido, y Juan está muy metido también en esto, el programa de formación de neurocirugía, tal y como lo tenemos estipulado, no contempla que hagamos abordajes anteriores en el abdomen. O sea que tampoco desde el punto de vista tenemos esa protección de formación, con lo cual podríamos justificar, y por eso nos surge el programa este. Sí, perdona. Sí, no quería yo cambiar de tercio con la discusión tan interesante que estábamos teniendo y que creo que es súper práctica. En la práctica de nuestros abordajes anteriores, cuando trabajamos con los cirujanos vasculares y cuando no. Pero bueno, enhorabuena a los tres ponentes por la comunicación, que me pareció muy interesante. Y yo quería preguntarlo a Fernández Carballar y al doctor Clavel, ¿qué importancia le darían al material de las cajas intersomáticas que utilizan en la cirugía de revisión? En algunas radiografías he visto cajas que parecían de PIC, en otras de titanio. ¿Qué importancia le darían a eso? Si utilizan siempre el titanio, ¿qué ventajas tiene? ¿O cómo recomendaríais abordar esos problemas? Bueno, yo personalmente utilizamos cajas de PIC. Es verdad que es más por cuestiones de compras de nuestro hospital. Vamos a intentar utilizar el titanio. Hombre, innegablemente el titanio pues, puede tener una mejor incidencia de fusión, pero realmente la pseudoartrosis no es un problema, no sé, real, ¿no? Igual que es un problema real en otro tipo de fusión intersomática, otro problema más o menos habitual, no es un problema real. Entonces, posiblemente la transición hacia materiales que provoque que tenga una mayor incidencia de fusión, o al menos esa necesidad no la veo tan palpable. ¿Se puede llegar a ahorrar el tiempo posterior, el uso o no? ¿O consideráis que...? Yo, en mi opinión, y eso yo creo que es muy personal y depende... Hombre, para una discopatía degenerativa, una reciba discal, yo generalmente suelo hacer un standalone, pero es verdad que otros compañeros que siempre ponen tornillos posteriores, para una espondilistesis sísmica, en mi opinión, no lo ahorraría, pero también es debatible. O sea, el titanio se va a unir mejor al hueso y el PIC tiene un módulo de elasticidad más parecido al hueso. Entonces, ahora casi todos los... Perdona. Dime. Subsidencia frente a... Sí, es una elección. Pero bueno, ahora el PIC viene recubierto de titanio, a mí no me parece una mala opción, y si no, también tienes titanio, ¿no? Quiero decir que... Pero yo lo que he dicho antes es cómo queda esa caja adaptada a la superficie de ese platillo, a la superficie de los platillos. A mí eso me parece muy importante, o sea, anatómicamente, ¿no? Porque si no, sí que tienes que suplementar. A colación de eso, en patología cervical hay nuevas prótesis adaptadas a la forma así más de bóveda del platillo. Sin embargo, a nivel lumbar yo no he visto no sé si ustedes, ese tipo de, no sé si es algo que podemos ver en los siguientes años, en lugar de cajas con plataformas rectas, pues que tengan una forma más... Bueno, alguna de PIC sí que tiene un poquito de convexidad y en cambio titanio suelen ser más rectas.
Algunas de titanio también tienen un poquito de convexidad. Bueno, yo creo que al final es la experiencia que tú tengas. Como decía Carlos, yo creo que la gran mayoría no, incluso aunque hagas standalone, pues no hay problemas de pseudo. O sea, es muy raro tener una pseudo en una leaf, aunque puede pasar. Pero, o sea, que yo creo que todas van bien. ¿Tenías ahí una pregunta? Sí. Última pregunta ya y un último comentario de Juan y cerramos porque la siguiente sesión nos va a llamar la atención. Ya nos pasamos 5 minutos. Buenos días, Miguel Ángel, de Huelva. Yo mi comentario y pregunta era para el doctor Giner, que a mí me gusta mucho también la técnica, bueno, la single position y en especial el alif en decúbito lateral, que no está muy extendido, pero es una técnica que me gusta mucho. Has presentado un caso de una paciente obesa que puede padecer un caso dificultoso, etcétera. En mi opinión, el ex-leaf en lateral o el ex-alif, que bueno, que yo creo que sabéis, es una marca registrada de una compañía que, bueno, no vamos a pronunciar el nombre, pero es de color morado. Y en mi opinión, una de las ventajas de hacer el alif en decúbito lateral es precisamente en pacientes obesos. Cuando hace es como en el X-leaf, cuando estás disecando el abdomen y la grasa y todo el contenido, la gravedad te ayuda, va cayendo y al final cuando pones la pala inferior no es para separar el abdomen, es para separar la vena. Salvo, y aquí es donde va mi pregunta, si tú habías tenido alguna experiencia en pacientes donde la obesidad abdominal es por culpa de grasa intraabdominal, por culpa de grasa visceral. Ahí yo, en mi opinión, cambió el panorama. Yo he tenido un par de casos que he tenido que reconvertir porque esa barriga, que cuando la grasa es extraperitoneal, pues cae una barriga fofa, cuando es por una grasa intraperitoneal, que es la que dicen los internistas que se asocia con el riesgo cardiovascular, es todo lo contrario, una barriga globulosa, dura, compacta, que no hay, o sea, no hay tutía, no hay Dios que baje con la pala y aparte ese abdomen. Esos casos, un caso recuerdo que he tenido que reconvertir y no he visto nada publicado al respecto. No sé si tú tenías alguna experiencia. No he visto nada publicado, sí me ha pasado y sí, es más, no, en la charla, como iba muy rápido, yo tenía pensado decirlo y tengo en la charla pone lo de distancia más corta y pone entre paréntesis, no siempre. Y es por eso, porque es la disposición de grasa troncular o no y demás. Un truco, que fue lo que me pasó a mí en un caso y me ayudó muchísimo, el único caso que me ha pasado de eso y pude aguantarlo, un Yankauer bien, eso me lo enseñó el doctor Clavel, de las vías anteriores en 4-5 y demás, de cuando chupas toda la grasita delante del disco y demás tal, un Yankauer bien gordo y movimientos craneocaudales, es decir, cortos y rápidos y te chupa muchísima grasa, entonces te consigue facilitar el trabajo, pero es verdad que de repente, pero es eso, no se moviliza y tienes como, al final te acabas como haciendo como un canal de trabajo en vez de tener todo el mega espacio del mundo que sueles tener, tienes como un canal, como un camino mucho más estrecho, es muy incómodo y no he encontrado nada, por eso el día que me pasó me puse a mirarlo y no he encontrado nada que te diga este tipo de imagen en la resonancia te hace tener papeletas de que te pase eso en la cirugía. Yo en mi caso he decidido que cuando veo el típico varón con la barriga que decimos cervecera, ¿no? Esta barriga que sale de aquí, que es dura, en mi caso he decidido que no lo indico, porque es decir, si la filosofía, si tú quieres ir extraperitoneal y la dificultad te la encuentras por grasa intraperitoneal y no puedes, yo he decidido que esos casos no lo indico, porque es que luego es muy difícil apartarte el peritoneo. Vale. Muchas gracias a todos, gracias a los ponentes, a los participantes y a las preguntas. Dejamos para la siguiente mesa.